Estimados jóvenes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a la segunda semana de su curso Dibujo Industrial. Estará con ustedes siempre su servidor, el ingeniero Carlos Camargo. El tema para la presente semana dice lo siguiente: acotación y tipos de línea para dibujo industrial. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo de esta clase es el siguiente: describir los conceptos básicos de acotación y los tipos de línea que se utilizan en dibujo industrial. El primer tema que corresponde a esta segunda semana es precisamente el tema de acotación. Acotación también es llamado un sistema de medidas. Es un proceso de indicar o señalar en un plano las medidas reales que tienen los objetos en su representación en la realidad, independientemente de la escala en la cual estos vayan a ser dibujados en nuestro formato. Esta información se incorpora en forma de cotas. Son datos muy importantes que aparecen en el dibujo. Aparecen en el dibujo de plano y por lo tanto hay que proporcionarla de forma clara y precisa. ¿Qué quiere decir esto? Acotación entonces es un sistema de medidas que nos van a señalar, nos van a indicar las medidas que nosotros les vamos a poner al dibujo en nuestro formato, que cuando ya está con las normalizaciones se convierte entonces lo que es un plano. Estas cotas o estos elementos que nosotros vamos a colocar alrededor del dibujo entonces deben de ser claras y precisas para que no haya una mala interpretación. Pero ¿qué es cota también? Muchos documentos, muchos libros relacionados con el área de dibujo señalan en algunas ocasiones que cota es específicamente la cifra que indica una dimensión general entre un punto de referencia y el otro. En el pequeño dibujo que nosotros vemos acá, podemos ver varios elementos entonces que son parte de lo que es la cotación. Entre ellos tenemos la línea de cota, tenemos lo que es la cifra de cota, la flecha de cota y también tenemos una línea auxiliar de cota. ¿Cuáles son las características de la cotación? Las características de la cotación son las siguientes. En el dibujo figurarán todas las cotas y tolerancias necesarias para que el elemento dibujado quede completamente definido. Una cota no figurará en el dibujo más que en un solo lugar, a menos que sea indispensable repetirla. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad. ¿Qué significa eso de expresarla en la misma unidad? Que si vamos a representar una cota, si la ponemos en centímetros, así mismo en centímetros tenemos que colocar las demás cotas alrededor del dibujo que estemos señalando. No podemos colocar metros, no podemos colocar milímetros, o en último caso, pulgadas o pies, si estamos utilizando una unidad, en este caso que sería la misma unidad que podríamos hablar de centímetros. Sigamos hablando entonces de los elementos de la acotación. Los elementos de la acotación, dice, los elementos que intervienen en la acotación son los siguientes: la línea de cota, las líneas de referencia, también podemos hablar extremidades de la línea de cota y cifras de cota. Precisamente acá tenemos señalado entonces en este otro dibujo esos elementos que nos señala que deben ser parte de lo que es una acotación. Será aconsejable que las líneas de cota, siempre que se pueda, se dibujen de forma externa en la pieza. No precisamente eso,
en algunas ocasiones va a existir la necesidad que nosotros coloquemos esa cota internamente en la pieza que estemos dibujando, pero van a ser casos excepcionales. Las líneas de cota no deberán cruzarse con otras líneas del dibujo o entre ellas mismas, que sería una de las normalizaciones que nosotros tenemos que ir previendo cuando estemos acotando. En la imagen de abajo tenemos una acotación que no está correcta y tenemos una acotación con una flechita sobre fondo verde que nos dice que ese tipo de acotación sí es la correcta. Y eso especifica lo que dice en esta norma, que las líneas de cota no deben de cruzarse entre ellas. ¿Cuáles son las dimensiones entonces de la acotación en un dibujo? Las dimensiones por lo general son las siguientes. Tenemos lo que son las líneas de cota, también tenemos lo que son las líneas de referencia y la distancia desde lo que es la arista de línea de referencia hacia la primera línea de cota van a ser 8 milímetros. Y si necesitamos colocar otra línea de cota, esta línea de cota va a tener otra distancia que son 5 milímetros. Y si necesitamos colocar otra línea de cota sobre la que ya tenemos que colocarla también a una distancia de 5 milímetros. Las líneas de referencia también tienen especificaciones. No comienzan donde está la arista, tienen una distancia de separación de 1 milímetro. Y el extremo de la referencia, después, donde termina la punta de la flechita de la línea de cota, va a salir de ese punto 1.5 milímetros. En otras ocasiones puede llegar a ser 2 milímetros, pero por lo general lo podemos dejar en 1.5 milímetros. ¿Qué relación tiene esta imagen con la que tenemos abajo? Bueno, si nos damos cuenta, acá está comenzando la línea de acotación, pero no tiene 8 milímetros, tiene una distancia diferente. Tiene una distancia que no es la recomendable porque no se va a ver tan bien el dibujo. En cambio, la imagen que tenemos del lado derecho de la misma pieza que estamos acotando, ya la hacemos de una forma normalizada y colocamos en el primer espacio que tenemos desde la arista a la primera línea de cota, colocamos 8 milímetros y luego colocamos 5 milímetros y así sucesivamente hasta poder dejar bien acotada la pieza. Hablemos entonces de lo que son las líneas de dibujo que vamos a utilizar en el dibujo industrial. Tenemos las líneas más principales que vamos a utilizar acá y vamos a describir de forma general las líneas que vamos a utilizar. La primera línea que tenemos se le llama línea llena o gruesa. Las medidas que están en este espacio, en esta línea de acá arriba y que representan cada columna, está el grosor de las cuales nosotros vamos a hacer uso si utilizamos un rapidógrafo o si estamos utilizando un lápiz. Para este caso, la más recomendable es la línea gruesa, es que sea de un espesor de 1 milímetro. Puede ser de 1.2, incluso hasta 1.5. Y esta línea nosotros la vamos a aplicar en contornos y aristas visibles. Pasemos a lo que es la línea gruesa de trazos y puntos. En este caso también podemos utilizar el espesor del rapidógrafo, que es de 1 a de 1.5, incluso hasta 1.5, y esta nos va a servir o la vamos a aplicar para indicar líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares. Hablemos entonces de lo que es la línea interrumpida media corta. Acá, si ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos bajando el espesor de lo que es el rapidógrafo de la tinta, que también en otros documentos dice así.
Y acá esta la vamos a utilizar para contornos y aristas no visibles. ¿Qué significa eso de aristas no visibles? Son tipos de líneas que nos van a decir que detrás de ese objeto o internamente de la pieza que nosotros estemos dibujando, también hay un espesor más o hay otro ancho de una pieza que nosotros tenemos que determinar y tomar en cuenta para fabricar la pieza que nos toque llevar a cabo. También tenemos lo que es una línea fina. Acá nosotros la vamos a utilizar para líneas de cota y auxiliares de referencia y rayado. Acá ya estamos utilizando un rapidógrafo de punto fino que puede ser punto 2. Y precisamente nos van a servir para especificar las líneas de cota. Antes nosotros las podemos marcar también con un lápiz fino, que puede ser un lápiz 2H, que nos va a servir de referencia donde tenemos que hacer la marcación con el rapidógrafo. Y también tenemos la línea fina de trazos y puntos. También usamos el mismo espesor, que puede ser hasta de punto 2. Y la vamos a utilizar para señalar ejes, posiciones extremas de piezas, partes situadas delante de un plano o corte, o también para señalar líneas de simetría. A continuación tenemos algunos ejemplos relacionados con estos tipos de líneas. Y el orden de las líneas tenemos continua, oculta o de eje central. A la derecha tenemos otros ejemplos cuando nosotros estamos dibujando un cilindro y cómo nosotros utilizamos la línea de contorno. En el dibujo de abajo estamos representando lo que es una línea oculta. Esta parte que nosotros vemos acá es la parte cilíndrica y estamos hablando del perfil de la pieza que nosotros estamos mostrando y cómo nos está señalando que en la parte interna de esa pieza lleva otro diámetro y por eso lo estamos señalando con líneas ocultas. Y en esta parte que está del lado izquierdo estamos señalando también las líneas que utilizamos para ejes y simetrías. Bueno, jóvenes, ahora pasamos entonces a las preguntas de estudio que corresponden a la segunda semana. Las preguntas de estudio dicen lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Cómo se llama el proceso de indicar o señalar en un plano las medidas reales que tiene un objeto representado en la realidad? Bueno, se los voy a leer específicamente. ¿Cómo se llama el proceso de indicar o señalar en un plano las medidas reales que tienen los objetos representados en el dibujo? La siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la cifra que indica una dimensión en general entre un punto de referencia y otro en un dibujo técnico? La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la acotación? Indique 2 de esos elementos. Y pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué tipo de líneas se usan en contornos y aristas visibles? Y la pregunta número 5 dice también lo siguiente. ¿Qué tipo de líneas se usan en contornos y aristas no visibles? Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es para agradecerles su atención al tema que corresponde a la semana número 2. Muchas gracias. Siempre está a la orden su servidor, el ingeniero Carlos Camargo.